Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional Perú. La conductora del programa es la doctora Angélica Arroyo Morales de la ciudad del Cusco, Perú. Programa número 65, hoy miércoles 17 de abril 2024. Son las 18 horas 59 minutos. Estamos grabando la introducción del programa y hoy tenemos la ponencia Tributación comparada en las Américas. La frase de esta noche es de Gabriela Mistral, pero yo quisiera invitarla a nuestra colega, la doctora Angélica Arroyo, que abra su micrófono y por favor nos lea esta frase y realice sus comentarios de la misma. Mi estimada Angélica, tiene la palabra. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marisol. Muy buenas noches, colegas de las Américas y del Perú, muy en especial, por acompañarnos en este diálogo profesional América-Perú. Bueno, voy a dar lectura al texto de esta brillante eh, escritora latinoamericana, Gabriela Mistral. Dice ella, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparte la piedra del camino. Qué interesante. Qué interesante mensaje el que nos da Gabriela Mistral y que no es más que, diríamos, no son más que palabras de reconocimiento a mujeres valiosas de las Américas, y en este caso del Perú, de Marisol León, nuestra distinguida profesional entrevistada en esta magnífica noche, eh, quien a través de su performance profesional ha asumido el liderazgo en el campo de la tributación y sé que ha tomado muchas decisiones enmarcadas dentro del pensamiento de Gabriela Mistral, ¿no? Ha sido ella la que ha, diríamos, puesto a un lado los obstáculos, las piedras, ha sido ella la que ha tomado muchas decisiones y como vamos a apreciar o como apreciamos en su currículum vitae. Entonces, me parece muy encomiable y muy oportuno y muy pertinente haber dado lectura a a esos pensamientos de Gabriela Mistral. Muy Muy bien, bien. vamos a dar lectura a la semblanza profesional de nuestra invitada del día de hoy, que es la magíster Marisol León Huallanca, del país de Perú. Marisol es fundadora de Quantum Consultores, presidenta de la Comisión de la Competitividad de la CCL, directora nacional por Perú ante la AIC y contadora benemérita del Perú, contadora pública con maestría en tributación y fiscalidad de la Universidad de Lima, egresada del curso de actualización en Derecho Tributario Internacional en Maastricht University de Holanda. Es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima, asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. Asimismo, miembro de la Asociación Fiscal Internacional, IFA. Representa a Perú en la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, ex vocal del Tribunal Fiscal, autora del libro
en el tema auditoría tributaria preventiva. Ha sido docente de pregrado de la Universidad de Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Piura, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico. Actualmente es docente de la Unidad de Posgrado de la Universidad de Lima, UL, y la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Universidad Continental. Adicionalmente, fue nombrada Mujer Empresaria en el año 2015 por la International Women Entrepreneur y por la Cámara de Comercio de Lima, CCL. Recientemente ha sido designada como directora nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, presidenta de la Comisión de la Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima, reconocida como contadora benemérita del Perú, siendo la primera mujer en lograr este hito a nivel nacional, y es presidenta de Women in Accounting, por sus siglas WIA, Asociación sin fines de lucro encaminada al empoderamiento y visibilidad de la mujer contadora del Perú y de América. Bien, nos encontramos en el programa Diálogo Profesional Perú. Estamos en el programa número 65 y tenemos como invitada a la magíster Marisol León Huallanca, del país de Perú. Y como les leías la semblanza profesional, usted puede invitar a la colega para todos estos eventos académicos en los colegios profesionales, en las universidades, en sus empresas o en sus centros de investigación. La pueden contactar a la magíster Marisol al email mleon@quantumconsultores.com. Lo pueden visualizar el email en la parte superior. Bien, vamos a dejar de compartir. Permítanme unos minutos y procedemos a anclar a nuestros invitados del día de hoy. Ya. Muy bien, Víctor. Voy a hacer uso de la palabra para invitarle muy fraternalmente a nuestra distinguida Marisol León, a efectos de que pueda darnos a conocer el resultado de toda su performance en materia de tributación y enfocándose en el tema de la tributación comparada en los países de las Américas. Y en base a esta disertación, diríamos, de su performance como tributarista, podemos tener luego seguidamente un diálogo con Marisol. Entonces, Marisol, puedes hacer uso de tus materiales y tienes todo el escenario a tu disposición. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias, Víctor, por la presentación y sobre todo por la invitación a estar con ustedes el día de hoy en esta reunión, en este diálogo profesional en América. Les pediría, por favor, que me habiliten la opción de compartir, porque entiendo que está Está inhabilitada. habilitada, está habilitada. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, previamente al compartir el tema que nos convoca el día de hoy, ciertamente es un tema bastante ambicioso, es un tema muy amplio. Sin embargo, si queremos hablar de la tributación en América Latina,
pues esta ha tenido una caracterización en los últimos 2 decenios, ¿no? Donde la investigación nos lleva a verificar que los sistemas tributarios en América Latina han experimentado algunos hechos importantes que voy a citar para comprender su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, un común denominador respecto de la carga tributaria, a pesar de que los países de la región son países heterogéneos, ¿no? La carga tributaria como común denominador ha aumentado en casi todos los casos, ¿no? Ese es un primer punto interesante, importante, y esto significa que los gobiernos pues están recaudando más impuestos en términos generales. En promedio, la estructura tributaria se ha concentrado en 2 impuestos que, así como sucede en mi país, en el Perú, es el común denominador en todos los países de América Latina. Se está concentrando en el impuesto al valor agregado, que en mi país se conoce como impuesto general a las ventas, pero en la mayoría de países conocido como IVA. Es un impuesto pues que se aplica al consumo, ¿no? A la manifestación de riqueza, consumo de bienes, consumo de servicios por parte de los consumidores finales y generalmente grava a los bienes y servicios. Este ha ganado una relevancia importante en la región y en la mayoría de casos este impuesto al valor agregado es un impuesto que se recauda como un impuesto indirecto porque efectivamente por un tema administrativo y por un tema de fiscalización se usa el método de imposición indirecta al consumo, donde no es el consumidor realmente del bien o del servicio el que paga el impuesto, sino que lo hacen las empresas que participan más bien en la venta de bienes y en la prestación de servicios, quienes indirectamente adicionan la carga impositiva al comprador para que a su vez sean las empresas las que paguen ese impuesto al fisco. El otro impuesto que sustenta la carga tributaria en la mayoría de países, que duda cabe que es el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta como una manifestación de riqueza en la que los países ejercen potestad tributaria para gravar a los ciudadanos por las rentas que ganan como personas físicas o como personas naturales y también a las empresas según las utilidades o rentas que generen en un ejercicio. Esto ha sido fundamental, pues, en la estructura tributaria de los países de América. Ciertamente, también encontramos como común denominador que en muchos países de América lo que ocurre es que la recaudación tributaria se concentra en las empresas más grandes o en los principales contribuyentes a costa de dejar de lado la recaudación de un número importante de empresas o personas que quedan finalmente al margen de estos procedimientos de recaudación o de fiscalización. Eso quiere decir que si medimos la carga tributaria o la presión fiscal oficialmente respecto del total del PBI, encontramos porcentajes como por ejemplo en mi país del 13% del Producto Bruto Interno, pero si hacemos una comparación de la presión fiscal que soporta realmente la empresa o la persona formal y no las que están al margen, la presión fiscal suele ser del orden aproximadamente del 40% del Producto Bruto Interno. Y esto es algo que como común denominador también encontramos pues en los países de América Latina.
cómo interpretamos este número, ¿no? Interpretamos el número de que efectivamente las empresas o los contribuyentes que sostienen la recaudación tributaria de un país, que son los pocos contribuyentes que cumplen con ser formales, resisten una presión tributaria que resisten países del primer mundo, a comparación de los servicios que efectivamente reciben las empresas ubicadas en países del primer mundo. Y nos referimos pues a salud, educación, vivienda, seguridad, que distan muchísimo de lo que reciben los contribuyentes de países de América Latina. Y esta situación se complica mucho más si encontramos países en los que la informalidad tributaria o el estar al margen, ¿no?, de todo este trámite de recaudación, en los países como Perú, como Bolivia, como Venezuela, encuentran un porcentaje de informalidad mayor que el resto de países de América Latina, a diferencia de Chile, por ejemplo, que en términos porcentuales tienen apenas aproximadamente un 20% del total de su economía como informal, a diferencia de los números que arrojan o el porcentaje que arrojan los países que mencionaba, que bordean, y después de pandemia este porcentaje se ha incrementado, el orden del 80% del total de la economía, ¿no? Entonces comprenderán que la situación se agrava muchísimo más en estos países donde es evidente que la ampliación de la base tributaria se convierte en un trabajo prioritario de estos países. En los últimos años, por el contrario, hemos visto que no hay políticas tributarias que se hayan instaurado en profundidad para justamente lograr este objetivo, ¿no? El objetivo de ampliación de la base tributaria, el objetivo de un combate a la informalidad para que justamente podamos tener una tributación equitativa, sostenible y que nos ayuden al desarrollo económico, no se ha visto, ¿no? Entonces, es urgente que se diseñen reformas tributarias. En resumen, la tributación de América Latina ha evolucionado. Los gobiernos están buscando formas efectivas y equitativas de recaudar ingresos para financiar el gasto público y promover el desarrollo económico, pero algunos países están sufriendo un poco más el hecho de contar con una economía informal. Y si me permiten, me voy a centrar en este resumen, ¿no?, de lo que es la informalidad, y compartiré brevemente el origen de este problema desde la óptica de lo que sucede en mi país, ¿no? Empezaré indicando de que no hay una definición uniforme o consistente. Marisol, Sí, Marisol, excelente, muy bien. Bueno, en realidad nos parece que dentro de todos los aspectos relevantes que has resumido como indicadores de un análisis comparativo del sistema tributario en los países de las Américas, tengamos que abordar a través de tu persona el tema de la informalidad, ¿no?, en los países de las Américas, que según nos has indicado, representan el 80% del total de la economía nacional en promedio, ¿no?, en los países de las Américas. Y seguramente a través de tu expertise nosotros vamos a ver cuál es el impacto de la informalidad, no solamente en la ampliación de la base tributaria, sino también en la carga tributaria y en la presión tributaria y otros indicadores de carácter tributario, ¿no? Excelente, mi querida Marisol.
Entonces, seguiremos escuchando este tema tan interesante que nos vas a dar a conocer. Muchas gracias, querida Angélica. Sí, efectivamente, me voy a centrar entonces en esta problemática que tienen como común denominador Perú, Bolivia, Venezuela. Y empezaba por comentarles que no existe una definición uniforme de lo que es una economía informal. Sin embargo, sabemos que son actividades, ¿no? Económicas que no están registradas en la contabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero también eh, somos testigos y somos conscientes de que también hay una coexistencia entre actividades que se llevan a cabo en la economía, pero que algunas son registradas, otras no, y hay algunas que en ese margen de no estar registradas en la contabilidad e inclusive podrían ser calificadas como actividades ilícitas, ¿no? Que también son informales, evidentemente. Otras que también podrían estar en esta definición podrían ser aquellas que son informales, pero son legales parcialmente, porque al contener un componente ilegal, como por ejemplo la elusión, la convierten también en una actividad informal, es decir, ocurren en un sector de la economía que escapa de la regulación gubernamental. Así es que encontramos que hay una coexistencia, ¿no? De estos elementos que está presente en casi todos los países del mundo, en los países de América Latina también, y como les decía, en mayor profundidad en los países que les he comentado. Esto ha motivado diversos estudios, ¿no? A lo largo de muchos años, y hay definiciones que engloban este concepto, que en algunos casos se les conoce como economía en la sombra, economía sumergida, economía informal, ¿no? O sea, no hay una definición como les decía. Más allá de las definiciones y de las malas interpretaciones también que existen acerca del tamaño del sector informal, la evidencia empírica ha demostrado que países con una mayor recaudación tributaria obviamente cuentan con un menor tamaño de economía informal, ¿no? Eso también es algo que podemos notar a lo largo de este análisis que se ha trabajado. Encontramos informes y estudios de CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. En definitiva, no existe una definición. Sin embargo, como les comentaba, hay casos en los que dejando la economía de actividades ilícitas, que no vamos a mencionar porque muy pocas se tienen medidas, y me refiero pues al tráfico ilícito de drogas, a la comercialización de artículos robados, actividades de contrabando. Lo cierto es que lo que pueden medir los países es a nivel de actividades que estrictamente realizan los hogares, porque ciertamente realizan actividades de venta de bienes o de prestación de servicios que muchas veces podríamos llamar economía de subsistencia, que no son declaradas, obviamente, que tampoco tienen un registro de contribuyentes en las administraciones tributarias, y nos vamos a referir a ese sector, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de esa informalidad a ese nivel? Es decir, ¿por qué existen hogares en los que se venden bienes o se prestan servicios, pero que no se declaran y que no tienen un registro ante la administración tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi país lo que se llevó a cabo
fue una encuesta nacional de hogares, y esta última encuesta nacional de hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Calificó como informal, por ejemplo, a aquel hogar que está siendo encuestado, pero que no tiene un registro de contribuyentes ante la administración tributaria. Siendo eso así, en la encuesta que se realizó en el año 2022, evidentemente las personas entrevistadas indicaron que no eran formales porque evidentemente el ser formal origina un mayor costo. Y como existe un mayor costo, porque hay que cargar la parte tributaria, pues eso los deja fuera del mercado, ¿no? El común denominador entonces es, en esta encuesta, que la informalidad demuestra un menor costo. Sin embargo, hay algo también bien interesante, porque de esta encuesta, el Instituto Nacional de Estadística manifiesta que hay una cantidad de hogares, ¿no? Que al vender bienes y al prestar servicios originan un fenómeno bien importante, que es el que finalmente este sector aporta 19% al Producto Bruto Interno. Y muchas veces decimos por qué el Perú tiene cifras macroeconómicas tan importantes y tan grandes, y hay una estabilidad que se ve en nuestra economía. Pues ciertamente este sector mueve muchísimo también a la economía, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno multidimensional, le da un valor agregado a la economía. Estamos hablando de un porcentaje muy importante. Diferente también es cierto, es la informalidad laboral, ¿no? Estamos hablando de una informalidad en la economía que difiere un poco de la informalidad laboral, que es mucho más notoria y todavía es más preocupante. Sin embargo, sí hay una relación entre ellos. Y de esta encuesta nacional de hogares que se llevó a cabo, se detectó que habrían operado un total de 8.700.000 negocios, de los cuales alrededor 6 millones no son formales. Y de este grupo, justamente hablamos de un porcentaje de 86% del total, como al margen de las declaraciones ante la administración tributaria. Y si dentro de este sector o de entre este gran grupo separamos actividades económicas, encontramos, como vemos en este cuadro que está a la derecha, que de ese total el 88% es el sector agropecuario y de pesca el que participa en el sector informal. Luego el 43% de restaurantes y alojamientos, el 39% de transporte y comunicaciones, el 25% en actividades de comercio, el 24% en construcción, el 10% en manufactura, el 5% en otros servicios, el 3% en minería, de este total de hogares encuestados. Y en ese resultado, lo que se notó es que la informalidad a ese nivel había retornado a niveles que no se veían desde hace 15 años. Habíamos mejorado los porcentajes, pero desde el 2016 a la fecha, la participación del sector informal en total de los emprendimientos del Perú pasó de 79% a 86%, ¿no? Una cifra o un nivel que no se veía desde el año 2007. También es cierto que empeoró el tema por la pandemia, pero estamos en esa realidad. Aquí lo podemos ver, ¿no? El 86% informal, el 14% formal, de la fuente que hemos obtenido
del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, es muy grave de este total ver que la mayoría se concentra en el sector de transporte y almacenamiento, ¿no? Y en un porcentaje muy importante también alojamientos, restaurantes, manufactura y transportes, como se los acabo de mencionar. Y cuando se consulta a estos hogares que están al margen, ¿no? Estos hogares que prestan servicios y venden bienes, las razones por las que no se han registrado en la SUNAT. SUNAT es la Administración Tributaria Peruana, por ejemplo, va en el siguiente orden, ¿no? 48% de ese total no lo considera necesario. Imagínense cómo está en como una normalidad para estas personas o estos emprendedores considerar que no es necesario ser formal. El 34% señala que su negocio es pequeño, ¿no? Y como es pequeño, ¿qué impuestos voy a pagar? El 11% refiere que es porque es un trabajo eventual, ¿no? Algunos por pandemia abrieron pues e-commerce, plataformas por redes sociales o vendían por Facebook, etcétera, y consideraban que era eventual. Y como consideraban que era eventual, no se necesitaba ser formal, según los encuestados. En menor medida, el 2,2% manifestó que no podía asumir la carga tributaria. El 1,2% consideró que los trámites son muy complicados. El 1,1% consideró que no sabe si debe registrarse y el 0,7% indica que le quita demasiado tiempo. Pero lo que nos llamó poderosamente la atención es que un porcentaje mayoritario consideraba como normal el continuar de esa manera porque no lo consideraba necesario. Estamos hablando entonces de conciencia tributaria, ¿no? ¿Dónde está la conciencia tributaria? Los contribuyentes y los ciudadanos manifiestan que no ven resultados, que no ven obras, que no ven educación, que no ven un retorno, pero sobre todo lo que no tienen es educación, en el sentido de entender que todo país mejora, se desarrolla con el aporte y la contribución de sus propios ciudadanos, pagando impuestos de acuerdo a la manifestación de riqueza que cada uno genere. Con la renta que gana, un impuesto a la renta; con el consumo de bienes y servicios que realizo, un impuesto al consumo, más allá de cualquier otra fuente de financiamiento, porque las otras fuentes de financiamiento son esporádicas, no se pueden usar muchísimo. Por ejemplo, un endeudamiento, yo tengo un nivel máximo de endeudamiento como país. Hay mucho trabajo de educación que realizar ahí. Y en esta encuesta, lo que requieren las micro y pequeñas empresas para su recuperación, pues también manifestaron que lo que necesitan es no tener incertidumbre, ¿no? Que se genere una incertidumbre por la coyuntura política que vive, por ejemplo, actualmente el país, ahuyenta las inversiones. Entonces esa incertidumbre genera pues que no haya una reactivación económica a partir de los motores grandes de la economía, y que sean pues los emprendedores los que siguen avanzando y moviendo la rueda, pero bajo estas condiciones, ¿no? El gobierno no ha dictado normas que incentiven la formalización ni la creación de empresas. Y cuando se analiza, y esto ya no es un tema que solamente se ve a partir de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística que les compartí, sino que ya estudios, ¿no?, a nivel mundial indican que las causas de elevación son múltiples. Una de ellas son las causas políticas o ideológicas, donde el contribuyente o el ciudadano indica que, como ve actos de corrupción, como el Estado no se obra, no hay ninguna obligación moral de parte del ciudadano de pagar impuestos, ¿no? La otra causa que motiva el dejar de pagar los impuestos son
causas económicas porque consideran que las alícuotas o las tasas impositivas evidentemente son muy altas. O se dan beneficios tributarios, pero sin mayor sustento y que no funcionan finalmente por una falta de control. También es cierto que, pero en menor medida, que existe evasión tributaria porque la técnica jurídica o el entender las normas tributarias es muy complejo, muy complicada, y entonces se crean normas confusas que desalientan. Y lo otro es que hay evasión porque pueden haber leyes, pueden haber buenas disposiciones, pero si no hay un seguimiento, si no hay una generación de riesgo mínimo, pues el contribuyente baja la guardia, considera que la administración nunca los fiscaliza, si siempre fiscaliza a los más grandes, es parte también de esta problemática. Los efectos perniciosos de esta evasión o de estas conductas, porque finalmente la informalidad origina evasión tributaria. Evidentemente, el que es informal, el que está al margen de la ley, el que no ha sacado un registro ante su administración tributaria, finalmente está evadiendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que la recaudación tributaria evidentemente se va a caer. Y al caer la recaudación tributaria, la reacción de los gobiernos es irse por el lado más fácil y por medidas de corto plazo. Muchos crean nuevos impuestos, muchos aumentan las alícuotas y así es como empezamos pues esta presentación el día de hoy. Ustedes recordarán, pero sobre todo es por esto, porque hay una gran evasión tributaria que obliga a que la recaudación se concentre siempre en los mismos y no se combata con medidas de largo plazo toda esta problemática. Hay unos costos administrativos altos para el Estado y por eso muchas veces se deja de generar el riesgo. Particularmente en Perú, vimos una administración tributaria por los años 90 muy controladora, muy sancionadora. Cerraron establecimientos, imponían multas, se generó un riesgo muy grande que al día de hoy recién se está retomando con la ayuda de la transformación digital, con la ayuda de la tecnología, con el uso de algoritmos y de la inteligencia artificial para detectar inconsistencias y ello motiva acciones inductivas que se están pensando a un nivel, a un alcance mayor y no necesariamente pues a empresas más grandes, sino aquí estamos viendo que recién se va a empezar a generar ese riesgo. La consecuencia de toda evasión tributaria, además de una disminución de la recaudación, origina una competencia desleal, obvia, ¿no? Porque si yo soy una empresa formal que paga impuestos frente al mismo que vende bienes o presta los mismos servicios que yo, que está al margen de la ley, origina aumento de la informalidad porque me contagio. Entonces, les decía que esto originaba una mayor presión tributaria para el que paga impuestos. Entonces, ¿qué conductas normalmente encontramos, no? Bueno, es obvio que el que no está registrado no factura, entonces no declara las ventas, no entrega un comprobante de pago, mucho menos reconoce estas operaciones en los libros y registros contables. Conductas de evasión también podrían ser aquellas que, siendo empresas formales y con un registro, subvalúa o sobrevalúa operaciones para poder beneficiar a la otra parte. O se inventan gastos o pasivos falsos o se compran facturas de operaciones no reales en una empresa que está registrada en la administración tributaria que lleva contabilidad, pero que intencionalmente baja sus utilidades. También pueden haber préstamos ficticios para generar intereses cuando hablo de operaciones entrevinculadas y deducción de gastos sin comprobante de pago, ¿no? Estas son algunas de las conductas que podríamos encontrar. Em,
Estos problemas, evidentemente, se acentúan cuando adicionalmente al tema tributario encontramos trabas en la formalización de los negocios. Y eso también es un común denominador porque no solamente sucede en Perú, sino en muchos países de América Latina, donde, por ejemplo, formalizar un negocio o el solo hecho de poner un negocio resulta ser un proceso desafiante para los emprendedores, sobre todo, que tienen que asumir unos costos importantes y obstáculos burocráticos para poder formalizar, ¿no? Trámites administrativos complejos, llenar muchos formularios, nos sentimos finalmente abrumados con la cantidad de pasos y requisitos que debemos de seguir. Hay costos iniciales que conforme soy un emprendedor pequeño, pues me resulta mucho más alto, como por ejemplo el registro público, los honorarios legales, los gastos notariales. También es cierto que me desmotivo si hay una falta de información clara. Por ejemplo, en nuestro país no hay un lugar donde el Estado dé charlas y guíe con pasos sencillos a los que quieren poner un negocio, inclusive cuáles son las consecuencias si es que se constituye y no declara ante la SUNAT o ante la Administración Tributaria el inicio de sus actividades. Podrían tener hasta multas que de inicio desanimarían. Entonces hay mucho tiempo que incurrir, recursos limitados, y esto origina que si no empezamos por simplificar estas actividades, evidentemente el proceso de formalización cada día se va a alejar. Lo otro es cuando tenemos normas tributarias complejas y particularmente para este tema de hogares que prestan servicios o venden bienes al margen de la ley, les resulta muy complejo. Por ejemplo, en mi país hay varios regímenes, son 4 regímenes tributarios que existen, coexisten y que lejos de ser regímenes que nos ayuden a la formalización, nos desalientan. Existe el régimen único simplificado, ¿no? Llamado Nuevo RUS, para personas naturales, con umbrales, excepciones. Existe el régimen especial de renta, donde se pagan impuestos sobre ingresos con o pocas obligaciones formales de libros y registros. Existe el régimen MIPE tributario, que tiene las mismas obligaciones formales y sustanciales que un régimen general y que solo lo diferencia de una alícuota diferenciada en un tramo pequeño. Y existe el régimen general del impuesto a la renta. Cada uno de estos regímenes, uno más complejo que el otro, tiene obligaciones formales que van desde libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios que evidentemente perturban, confunden, y lo único que ha generado es que la mayoría de emprendedores quiera únicamente estar en el régimen único simplificado, que no tiene obligaciones de libro, que solamente se paga una tarifa plana bajísima, pero que genera, y ha demostrado la estadística, que genera el enanismo empresarial. Porque como hay un umbral de ingresos y un tope de pago de una alícuota o un importe, la mayoría de negocios pequeños de personas naturales, lejos de querer invertir en crecimiento y en formar una personería jurídica para que permanezca y crezca en el tiempo, lo que hace es generar distintos negocios como el RUC o el registro de la esposa, la hija, la hermana, y entonces de un momento a otro de 200.000 negocios en el RUS aumentaron a 1.000.000, y de ese 1.000.000 no se genera riesgo tributario, no hay fiscalización, y eso genera pues que tengamos una realidad que no corresponde. ¿Qué cosa nos debe motivar? Que haya decisión política en cada uno de nuestros países para que realmente exista una reforma tributaria. Y una reforma tributaria que tenga un objetivo
principal, que es el de generar más ingresos tributarios ampliando la base tributaria, porque no es justo que sean pocas las que resistan la presión tributaria a cambio de todas las demás empresas o negocios informales que no pagan absolutamente nada de impuestos. Esta reforma debe de ir por el lado de incentivar y fortalecer a las empresas formales existentes, pero también incorporar a las informales y explicarles las ventajas que tendría el hecho de un negocio formal. Las ventajas son muchas. Al día de hoy, con el tema de transformación digital, la mayoría de negocios está incorporándose a ello y entonces vemos con mucha expectativa que muchos pequeños negocios y emprendimientos van creciendo, desarrollándose, internacionalizándose y lo que se requiere pues es justamente una reforma tributaria que nos ayude a lograr que tengamos igualdad de condiciones. En ese escenario, lo que urge es una propuesta que reordene todos estos regímenes dispersos que les comentaba y particularmente en el Perú existe un estudio que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Lima, de la cual yo soy miembro en el comité ejecutivo, en el comité tributario, y con estudios apoyados por la empresa Macrocónsul, por ejemplo, se llegó a determinar que debiera de eliminarse el RUS. Todas las personas naturales deberían de incorporarse a un régimen tributario único, debe de eliminarse el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario, y todos estos tres existir en uno único llamado régimen general, pero con la gran diferencia de eliminar una única alícuota, sino hacerlo por tasas progresivas. Y para negocios pequeños, ¿no? Generar una base de determinación que sea por flujo de caja, donde hagamos sencillo el cálculo del impuesto, hacer tasas progresivas que vayan del 1%, 5%, conforme van creciendo, y dejar el RUS únicamente para mercado de abastos, bodegas, negocios de subsistencia, pero el resto de emprendimientos o de empresas debiera de ir a un único régimen con tasas escalonadas y vuelvo a repetir con una forma de determinación del impuesto sencillo por caja. Cuando supere el límite, que más o menos se calcula en $150.000 de ingresos en el año, por ejemplo, ya iríamos a la tasa de determinación que mantiene el régimen general con formalidades, con libros, con registros, que efectivamente los pequeños no están en condiciones. Y si esto va acompañado de que además este régimen general con tasas escalonadas incentive la contratación de trabajadores, pues vamos a motivar que las empresas para que deduzcan un gasto aceptado, pues contraten trabajadores que puedan a su vez entonces ayudarle en la disminución de sus utilidades y en el pago de impuesto a la renta mucho menor, ¿no? Entonces, se deben de establecer requisitos de contabilidad progresiva, inclusive la administración tributaria con toda la transformación digital que está desarrollando, puede ser quien emita directamente los libros contables. Ya estamos migrando a eso en la mayoría de países de Europa, ya son las administraciones tributarias las que emiten los libros electrónicos, las que presentan las declaraciones para que las empresas las validen. Aquí en Perú estamos entrando a aquello que denominamos CIRE y que en un futuro muy próximo también nos ayudará, pues,
a poder recibir de la propia administración tributaria mis propios impuestos para que las empresas lo puedan validar. Cuando las empresas informales sepan y noten que hay muchos beneficios por ser formales, como una reforma tributaria como la que estamos comentando y una ayuda de otras entidades públicas para poder dirigir al emprendedor, estamos seguros de que esto va a poder mitigarse. Las empresas formales tienen libertad de registrar su marca y sobre eso puedes crecer, internacionalizarse, pueden obtener beneficios del Estado, subsidios. Han habido casos en los que en pandemia se dieron bonos o subsidios, pero únicamente a los formales, ¿no? Además, nos permite ser formales el acceder al financiamiento, obtener préstamos bancarios y en general pertenecer a un ecosistema comercial en el país que contribuye al crecimiento y el desarrollo de nuestro territorio, ¿no? En el caso particular de nuestro Perú. Así es que las cosas están ya plasmadas, trabajadas, es decisión política y esperamos pues que esto se pueda lograr. Y esto que he compartido con ustedes es algo que se ha presentado como un común denominador en países como Perú, Bolivia, y qué decir de Venezuela, en algunos otros países en menor medida o en mayor medida que otros. Así es que hasta esta parte comparto, Angélica, mi presentación y bueno, aquí atenta para cualquier duda, inquietud que se puedan formular. Gracias. Muchas gracias, Marisol. No sin antes expresarte reiterativamente mis felicitaciones por toda el esfuerzo realizado en este trabajo de investigación, que estoy segura lo has hecho en tu condición de experta en tributación y también como docente universitaria, ¿no? Como una función inherente a la docencia universitaria, que no es solamente la formación, contribuir en la formación profesional, sino también hacer investigación científica. Mire, yo tengo algunas preguntas y cuestiones que me gustaría poder plantearlas, pero como en diálogo profesional queremos que haya también un mayor nivel de participación de nuestros colegas, permíteme unos instantes primero dar la bienvenida a nuestros colegas José Ferreira, a nuestra colega Lisette Herrera, a Sofía Álvarez, a Ana Moraima Brizuela, a Germán Mauricio Chávez, a Gabriel Sí, García y a bueno, nuestro doctor Carlos Enrique Pacheco, están colegas muy muy buenas. distinguidos de diferentes países que estoy muy segura quisieran también intervenir haciendo algunos comentarios o planteando algunas preguntas a nuestra distinguida entrevistada, la contadora pública Magíster Marisol León. No sé si alguno de ustedes desea intervenir, tiene el uso de la palabra. Bueno, mire, yo quiero hacer una pregunta. Perdón, Carlos Enrique. Va a Sí, intervenir nuestro distinguido amigo Carlos Enrique muy amable, ¿eh? del país hermano de México. Ok, gracias. Bienvenido, Carlos Enrique. ¿Cómo Tienes estás? el uso de Bien. la palabra. Ok, Marisol, tengo una pregunta. En tu país, tú puedes, o sea, decirle al Hacienda, bueno, de tu país, eh, cómo le van a hacer o cuál sería la propuesta, ¿te lo aceptarían? Porque, por ejemplo, en México, el SAT te impone todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, estoy cierto que el flujo de efectivo, pues, sería lo ideal, ¿no? Antes aquí se utilizaba lo que se llama el crédito mercantil, es decir, era una tasa sobre las ventas y ya, ¿no? Pero ahora ya no, ahora
pues es una tasa progresiva, ¿no? ¿Sí? Pero sobre la utilidad neta dependiendo, ¿no? Porque hay personas morales y personas físicas, ¿no? En la persona física, pues te reducen el 50% y de ese 50, pues eh, vas a una tabla y calculas ya, ¿no? Pero la pregunta es, eh, ¿tu propuesta Hacienda te lo aceptaría o no? Les comenté que este estudio que compartí es un estudio que llevamos a cabo como gremio empresarial en la Cámara de Comercio de Lima, de la cual formo parte como directora. En el 2019 fui tesorera y lideramos justamente el deseo, y como miembro también de la Comisión Tributaria, nuestro deseo de colaborar con el país para combatir este mal endémico, ¿no? De la informalidad. Y ciertamente la empresa Macrocónsul, que fue la que hizo el análisis, se comprometió, además de hacer la investigación, a que nos ayude con el trabajo que había que hacer en la interna, con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, con la prensa, con dar a conocer esta propuesta que fue bien sustentada, bien elaborada. Lamentablemente en nuestro país, bueno, de ahí vino, pues, acuérdense el 2021, la pandemia, y coyunturalmente en temas políticos, nuestro país en poco tiempo tuvo algo como de 4 presidentes. Nunca duraron tanto, hubo un problema muy serio a nivel político que seguimos viviendo. Sin embargo, sí, hicimos ese trabajo de hormiga y seguimos insistiendo, aún con un presidente, con el otro, el siguiente. Y en esta oportunidad tenemos algo de esperanza, porque el mismo Poder Ejecutivo, con la presidenta actual, tomó el estudio y no necesariamente lo hizo suyo en un 100%, pero sí es cierto, y eso lo puede también validar Angélica. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley, el 6768-2023, al Congreso de la República. Y se está debatiendo, todavía está en comisión. Lamentablemente digo que no lo tomó completamente. Entendemos que los asesores o los que revisaron el estudio que llegó a sus manos, porque se basan en nuestro estudio, en la exposición de motivos, no entendieron del todo el 100% del enfoque y han tomado un proyecto de ley en el que simplemente lo que proponen es eliminar los regímenes y acogerlos a todos al régimen general, lo cual evidentemente sería traumático si no va acompañado de la tasa progresiva, del flujo de caja, para hacerlo sencillo. Y así los emprendedores que están en estos regímenes pequeños, pues obviamente se asustarían y se traumatizarían, y generalmente si esto Te sucede, suicidarían también, ¿no? la informalidad sería peor. Entonces, estamos en un momento que estamos opinando, ya hemos opinado como Cámara de Comercio el 14 de febrero del 2024, les hemos alertado de todas estas situaciones. Algunas entidades, como por ejemplo la asociación que presido, que es Women in Accounting, también velando por el tema de la economía del país, hemos dado una opinión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, con este estudio hemos sí podido avanzar y avanzar y estamos avanzando. SUNAT dio una opinión favorable al proyecto, pero no integralmente. Entonces, creemos que en pocos meses tenemos la esperanza de que esto pueda llegar a buen puerto, pero he usado la palabra en mi presentación, si se habrán dado cuenta varias veces, de decisión política, porque realmente para combatir a la informalidad, el gobierno de turno debe de tener decisión política para
enarbolar este derecho, ¿no? Y este deseo de todos los que sí pagamos impuestos. Así es. Oye, Marisol, aprovechando una pregunta más, si me lo permite, Angélica, ¿no? La doctora Angélica, ¿no? Mira, yo creo que la informalidad, pues ahorita como están las cosas, ayuda un poquito. No estoy diciendo que sea ético, ¿no? De acuerdo, Sí, sí. porque realmente la ética sería, pues, estar limpio en ese sentido, ¿no? De acuerdo, pero si yo combato la informalidad, pero no genero empleos, pues definitivamente, ¿qué va a pasar, verdad? La pobreza se va a incrementar, entonces eso sería realmente un problema social mayor, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de seguir paso a paso hasta que nosotros pues logremos realmente pues, pues más o menos eh, que la gente tenga cuando menos una vida digna, ¿no? Porque hay mucha gente que no la tiene, ¿no? A veces se dice, el Producto Interno Bruto, vamos a medirlo, y hay otros que opinan que debe ser el Producto Interno de la Felicidad, pero bueno, eso ya sería otra Ajá, cosa, ¿no? Pero bueno, sí, es mi opinión, Marisol, sí, ¿eh? Con totalmente, mucho gusto total. para ti, ¿eh? Ok. Gracias, gracias, totalmente de No, acuerdo. Esto tiene que mira, ser un tema articulado, total. Marisol y Carlos Enrique, complementando un poco a la reflexión de Carlos Enrique, Marisol, durante tu exposición tú nos diste a conocer un conjunto de causas, ¿no? Que generan la informalidad, informalidad en la economía. Entonces señalaste causas ideológicas, ¿no? Y creo que las causas ideológicas son muy fuertes en los países de las Américas. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Carlos Enrique, la informalidad prácticamente es un mecanismo de contención de la presión social, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, el Estado, no genera oportunidades de trabajo formales a la gente, a un buen porcentaje de la población, eh, no satisface las necesidades vitales de la población. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, yo veo en el Perú y sobre todo en Lima, cómo se habla de pobreza? Si las personas tienen capacidad de gasto y de pago. ¿Por qué? Porque ellas y compran y consumen bienes y servicios y reactivan la economía. ¿Por qué? Porque el poblador peruano ya no espera nada del Estado. El poblador peruano trata de resolver su situación económica realizando una y otra actividad, dedicándose a todo, ¿no? Y evidentemente el dedicarse a todo, al comercio, a la industria, que a los servicios, etcétera, de esa forma maneja adecuadamente sus finanzas familiares, no depende del Estado, y evidentemente sin que el Estado haga nada por ellos, la economía se mantiene, ¿no? Y en el Perú, y se dice, ¿qué hay en el Perú? Que tenemos un Producto Bruto Interno maravilloso, que la recesión no es tan alta como en otros países, y es que es la economía informal la que genera todo ello. Entonces, pienso que ante iniciativas legislativas como la que ustedes han hecho con la Cámara de Comercio, a través de un trabajo de investigación tan muy riguroso, ¿no? No es fácil para quienes van a tomar decisiones políticas, adoptar una decisión de esa naturaleza, porque además te imaginas la cantidad de informales que se le vienen a quienes gobiernan a nuestro país, habría de repente mayor caos social, ¿no? Entonces, y también desde la perspectiva de quiénes finalmente son los que deciden las políticas económicas en el país. Son los economistas. Y son los economistas quienes manejan la economía de nuestro país.
Entonces, para ellos es importante manejar los niveles altos del Producto Bruto Interno, porque esa es una variable macroeconómica que tienen que cuidar. Entonces, pienso que en su intento de mantener el Producto Bruto Interno y de repente mejorarlo, dicen, pues bueno, con los informales estamos logrando este objetivo de la macroeconomía. Pero si los pretendemos formalizar, el Producto Bruto Interno se nos cae, ¿no? Entonces, ese es un detalle. La cuestión ideológica, ¿no? Y también la cuestión diríamos, de promesas políticas que dan en procesos de elecciones hasta cuando accedan al poder, y en ese proceso de elecciones ofrecen al informal mayor subvención, mayor apoyo. Entonces, y ellos son los que eligen a quienes no les presionan para la formalidad, ¿no? Un caso muy concreto es, y justamente también quería preguntarte, Marisol, ¿qué opinas tú? En ese estudio que ustedes han hecho de los sectores de la economía en donde hay mayor informalidad, no sé si no lo percibí, pero no he visto que se haya considerado a la minería informal, ¿o sí? Como te decía, esta es una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística a los Ajá. hogares, a los hogares. Cuando hablamos Ah, de la bien, minería, a la que te refieres, es la minería ilegal, la minería que claro. obviamente está en la actividad ilícita. O sea, por eso te digo que te decía al inicio que ahí no estamos considerando lo ilícito, ni el contrabando, ni el tráfico ilícito de drogas, ni la venta de productos robados, ni nada ilegal, ni de contrabando, ¿no? Entonces, si ciertamente nos enfocamos a ese otro mundo, que es otro mundo, es lo que explica también, ¿no es cierto?, ese poder adquisitivo que vemos en el Ujú, país y de peruanos en el extranjero, ujú. que no pagan nada de impuestos, pero que están dedicados a estas actividades ilícitas Así es. y ciertamente mueven la economía. Este Claro. 19% del PBI que lo mueve el sector informal, es el 19% de la economía medida con los hogares y no Así es. con las actividades ilícitas. Ujú. Entonces, ciertamente es muy delicado lo que estamos viviendo porque tenemos que quienes deciden las políticas públicas es el gobierno de turno, pero Ujú. también las leyes que se dan son Del emitidas por Ejecutivo, el Congreso del Legislativo. y Ujú. nuestras autoridades muchas veces son elegidas y provienen de estos sectores, ¿no? Y Claro, con lo así. cual podemos estar hablando de temas mucho más delicados. De ahí que la decisión política muchas veces pueda ser el no querer combatir nada, porque así es también, ¿no? Entonces, Claro, porque así ellos se mantienen en el poder y siempre están pensando que en el futuro tienen que ser reelegidos congresistas o ahora diputados, y ya se estaba hablando de la bicameralidad en el Perú, entonces están pensando en la posibilidad de ser elegidos hasta senadores. Entonces, evidentemente, iniciativas como las que han propuesto ustedes no van a ser consideradas como pertinentes para sus intenciones, ¿no? sí. Entonces, yo recuerdo que cuando en el curso de investigación científica que tuve el honor de dirigir en muchas universidades, les preguntaba a los señores estudiantes, a ver, planteen problemas de investigación. Y en materia tributaria siempre planteaban el problema de la informalidad, ¿no? En la La tributación. administración tributaria. Entonces, algo que yo siempre les comentaba es la siguiente, y que lo comento ahora, Marisol, ¿qué opinas al respecto? Mira, si la SUNAT, con todo el poder que tiene, con toda la logística que tiene, la potestad que tiene en tantas décadas, ¿no? Y siglos, de repente, no ha podido enfrentar y controlar la informalidad, tú como investigador no vas a poder contribuir a la solución del problema de la informalidad, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? No es porque se quiera desanimar al estudiante, ¿no?
sino que hay tantos trabajos sobre informalidad, tanto, la misma SUNAT ha hecho muchas investigaciones, ha adoptado muchas estrategias para que los informales se formalicen. Pero Sí. como tú bien ya lo has explicado, ha sido una tarea que no ha tenido el éxito y los resultados esperados, ¿no? Si vemos los planes de desarrollo de la administración tributaria, anuales o quinquenales, dice luchar contra la informalidad para lograr incrementar la base tributaria y la recaudación. Meta que no logra la administración tributaria. Y es una realidad de, no solamente del Perú, sino de todos los países de las Américas, porque es un aspecto tan complejo que no solamente se trata de que se registren ante la SUNAT, sino hasta hay cuestiones ideológicas y hasta aspectos educativos, ¿no? Claro, Claro, porque sí, tú sí. hablaste, por ejemplo, de la evasión tributaria, ¿no? De Ujú. la evasión tributaria. Y prácticamente el informal, como tú lo has sustentado, es un evasor tributario y a veces hasta un defraudador, Mm, es ¿no es loco. cierto? Sí, Porque el hecho de que un informal sea utilizado por alguien para comprar facturas o es demasiado. prestar servicios eh, es una forma de contribuir a la defraudación tributaria, Claro. ¿no? Entonces, creo que los Sancionado por una principales, ley, claro, creo que los pero que no se principales aplica. protectores de la informalidad son los políticos. Son los políticos, son en nuestro país los congresistas o legisladores, ¿no? Da mucho dolor decirlo, pero nuevamente esa palabra decisión política lo dice todo, ¿no? Sí, Eh, pues sí. ante estudios, investigaciones, con base científica, con Mm, sustento, que definitivamente nos llevarían al éxito. No entiende un lógico criterio por mm. qué no se aplica, ¿no? Entonces entran a tallar estas consideraciones. Ajá, mira, la Y otra vez, también, no sé si ustedes escucharon un documental de la situación de la capacidad de gasto y de pago del poblador alemán, con toda la crisis geopolítica que se está dando en Europa y la economía de Alemania se ha deteriorado grandemente. Entonces hay mucha gente desempleada. ¿Y qué están haciendo? Están desarrollando ya la economía informal también en esos países, ¿no? imagínate. ¿Por qué? Porque la gente, al no tener un empleo fijo, al haber sido despedidos por la recesión y todos los problemas que hemos tenido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sobrevivir. Entonces, parece que en algunos países de Europa y en países desarrollados también ya se está en cierta forma aceptando la informalidad, porque la informalidad se está convirtiendo en un mecanismo de contención de la presión social, ¿no? Y es muy delicado porque es un tema inequitativo, Ujú, porque hay una competencia desleal entre todos los que efectivamente sí pagamos impuestos. Y esto debe de ser algo que hasta en educación debe de incorporarse, ¿no? Desde el nivel básico, desde inicial. Si hubiese decisión política, vuelvo a insistir, estaríamos creando generaciones con conciencia tributaria. Y la ujú, conciencia tributaria es la base para luego esas futuras generaciones sepan que tienen un deber de contribuir con el país que los vio nacer. Porque si ujú, yo quiero vivir con las comodidades que deseo, también tengo que entender que tengo que contribuir con ese país, porque es el lugar donde yo quisiera que mis hijos también vivan. Cuando no tenemos esta concepción de base y más bien tenemos familias que educan a los hijos a que sea normal el no pagar impuestos, pues mm, estamos hablando de desde un nivel educativo básico que se ha dejado por mucho tiempo. Hace un momento comentabas algo que me hizo recordar que yo hice mi tesis en la universidad para graduarme de bachiller. En esa época había que sustentar para ser bachiller ujú, y mi tesis fue de un procedimiento de fiscalización tributaria ujú, para combatir la evasión del sector transporte urbano de pasajeros de Lima.
Ah, Y al día de hoy, todo lo que sustenté en esa tesis no cambió absolutamente nada. Y por el contrario, recuerdo que como bibliografía usé un libro muy famoso internacionalmente que al día de hoy tú recordarás que inclusive mm, Hernando de Soto estuvo candidateando en algún claro. momento. Escribió un libro llamado El otro sendero. Y Ajá. exactamente lo que dice ese libro, El otro No se sendero, escucha nada. cuando hice mi tesis en el año 1985 siguen siendo vigentes. Eso demuestra de que efectivamente estamos atrasados, atascados, y la decisión política es la que necesitamos urgentemente. Y si eso además lo unes a temas de corrupción, desalientas al ciudadano de a pie a pagar impuestos también. Ya. Entonces, es una Bueno, problemática bastante profunda. excelente. Marisol, nuestro colega Germán Mauricio Chávez está levantando la mano, quiere intervenir. Germán Mauricio, tienes eh, Hola, ¿qué nuestra... tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? ¿Me Sí, escucha? sí, muy bien. Lo que pasa es que ustedes ya tocaron el tema de, por lo menos a nosotros, el sector profesional o académico, no le gusta tocar ese tema en la palabra política, Ujú. porque para nosotros es bien peligroso y más bien en Hispanoamérica, yo creo que eso se ha vuelto desde México hasta Argentina un mal común, el tema de hablar de la política, porque lo voy a decir, no solo es el tema informal, Sí. ¿quiénes nos están gobernando? Nosotros tenemos tres generaciones de gobernantes que lo menos preparados, ministros, diputados, presidentes de autónomas, gente que solo ha alcanzado un bachillerato o que porque tuvo dinero hizo dinero, pero sin preparación. Y realmente si se dan cuenta, por lo menos aquí en mi país o en el área centroamericana, hay por lo menos tres décadas de generaciones de jóvenes perdidos que no han alcanzado la plenitud que nosotros alcanzamos. Lo voy a decir porque yo me pongo de ejemplo, estimada Marisol. Mi madre es campesina, es analfabeta, fue vendedora ambulante, no me da pena decirlo, fue pobre, pero nosotros no estábamos obligados a morir pobres, ignorantes, analfabetos y sin preparación. De hecho, somos una generación que nadie creería quién es mi madre si la ven caminando a la par mía. Y que he logrado hacer con mis hijos yo que me superen en educación. Gracias a Dios, estoy con hijos en el exterior, en Estados Unidos, estudiando, que ya con tres, cuatro idiomas diferentes a este servidor. Pero ¿qué pasa, Marisol, en mi país? Hace muchos años, ustedes recuerdan que habían maquilas para que las mujeres fueran costureras, porque no habían nacido para otra cosa, sino solo para ser costureras. Y en mi país existían una centena de maquilas. Ahora las maquilas han cambiado. Las maquilas ahora se llaman call center, donde agarran un muchacho que aprendió inglés, pero no se formó ni se educó. Y tienen al muchacho trabajando 20 horas diarias, donde llega el muchacho a pasarla y a ganar solo para comer, para comprar para los cigarros y engordar, y no hace mayor cosa porque no tiene más tiempo para que estas empresas en mi país están abriendo una cantidad excesiva de estas maquilas, yo sí les llamo con el respeto a estos muchachos maquilas porque solo son para que los muchachos estén vendiendo o atendiendo el servicio al cliente y nada más. Y van a trabajar 30 40 años y no van a tener ningún desarrollo. Entonces, el problema no solo es lo informal, el problema es que se perdió, como dice Angélica, las universidades ya no tienen campos científicos, ya no hay científicos. Aquí el joven presidente que tenemos está regalando, usted ya, Angélica caería parada, aquí Marisol también, el Carlos Pacheco caería parado, están regalando 5,000 residencias con facilidad para vivir, con buenos honorarios, y eso de un modo u otro lo podemos tomar o como un incentivo o como una bofetada, porque está pidiendo 5,000 científicos inteligentes, gente preparada, y digo yo, y que el país no hay. Y te voy a poner un ejemplo, Marisol.
A mí no me quieren como funcionario. ¿Por qué? Porque tengo 3 carreras, 3 maestrías. Dios guarde y tuviera un doctorado como Carlos Pacheco, ya me hubieran matado porque ¿cuál es el problema de nosotros? Que estamos sobrevaluados y no nos contratan porque me va a contratar un presidente de una autónoma que es bachiller. ¿Qué líneas me va a tirar a mí esta persona? Sin demérito a los bachilleres, pero zapato a tu zapatero. Todos Claro, sabemos que si hemos tenido una formación, un desarrollo profesional, es porque yo veo a Angélica y porque si es verdad la trato, la tuteo, pero yo la respeto a ella. Yo no me puedo poner a la par de ella ni a la par de Carlos Pacheco, Dios guarde, porque tengo mucho rodaje que caminar y les doy el lugar a ellos. Pero ¿qué pasa, Angélica y Carlos? Son seres que están a punto de extinguirse y no veo que vaya a salir otra Angélica, otro Carlos Pacheco. Me explico, pero ¿qué pasa? Hispanoamérica está cayendo en esa trampa. No hay desarrollo, décadas de jóvenes perdidos, la informalidad es la moda. ¿Por qué? Porque a las grandes compañías les interesa que los pymes no crezcan. claro. Hasta las medianas empresas son informales, que no quieren invertir en buenas prácticas ni en estándares internacionales porque todo lo ven como un gasto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo cuando, así lo voy a decir suavecito, yo cuando escucho a mi presidente que dice que estamos con un nuevo El Salvador, no sé a qué se refiere. Entonces, Hermano Mauricio, discúlpame, en todo caso, entonces, el problema de la informalidad, como ha manifestado nuestra Marisol, es un problema que existe en mayor o menor grado en todos los países de las Américas y es un problema irresoluble, es ¿no es correcto, verdad? Angélica, y te comento algo. Nosotros tenemos 14 departamentos, Ujú. pero ¿qué son? 14 mercados municipales, porque estos mercados municipales se han ido extendiendo en las ciudades y un montón de gente, vendedores ambulantes. Entonces, estás viendo, Angélica, 3 generaciones de vendedores de ambulantes de la calle que no tienen Claro. ni la mínima, ni siquiera llegan a bachillerato, y ahí hay Ya. miles de Entonces, gente. no podemos esperar lograr una recaudación tributaria a No través de se la puede esperar, formalización, ¿correcto? ¿sí? Pero, ojo, ojo, si hubieran incentivos tributarios, como dice Angélica, si hubieran incentivos para la pyme, para la micro, se formalizarían y se les daría ganancias, un ganar-ganar entre el Estado y estos sectores, pero nunca han crecido, Angélica. Si no, mira, nosotros los profesionales, y lo voy a decir, decimos Mm. que somos independientes y somos autoempleados, porque como no nos quieren de empleados de ejecutivos, nos volvemos autoempleados, que muchas veces ganamos menos de cuando éramos ejecutivos de una empresa. Y Sí, esta es pues. una subsistencia de la micro y pequeña empresa. Es complicado y al final quizás me hubiera hecho actor de novelas y viviera en México y hubiera hecho un montón de roles de actor malo, ¿verdad? Y hubiera hecho más plata. Pero Mejor que bueno, hubieras venido al Perú. ¿De qué país eres, Germán? soy del Salvador. Ah, muy bien. Tengo muy buenos amigos en El Salvador. Yo también en Y- Perú, y- tengo muy buenos amigos en Perú y en México, ¿ok? sí, también, también. Y Y no sí, es que hable mal, voy a decirlo. Sí hay, pero no, esto no es general. Hay gente que... Pues te voy a poner un ejemplo, Marisol. Yo a mis hijos los he preparado para que vivan mejor que yo, no por el tema económico, sino por el tema de realización como humanos. claro. Me explico, ese es el labor que yo tengo con mis hijos, el tema de realización, pero ¿qué problema estoy viendo ahorita? Que mis hijos se van a quedar trabajando en Estados Unidos y esa desintegración, Mm, hay una desintegración familiar donde yo voy a estar aquí con su madre y mis hijos, ya tengo a uno trabajando en Boston, en Massachusetts, fíjate, es chef y trabaja para los hoteles de los Rockefeller, y tengo a otro estudiando administración en Oklahoma que se va a quedar allá, y tengo a otro por mandar a estudiar su maestría a Estados Unidos y se me va a quedar allá. ¿Qué me va a tocar? O me voy a vivir allá o viajar permanentemente porque el hecho de desarrollarlos a ellos me va a generar una tristeza, una alegría, pero por un lado una tristeza de tenerlos lejos. Y te voy a decir que todos los matrimonios amigos de nosotros, La todos sus mayoría hijos de están en los- España, Australia, sí, Inglaterra, Canadá,
de Estados Unidos, pero los pocos que han sabido aprovechar, estamos tristes porque los padres nos hemos quedado solos y se han ido al extranjero, pero son pocos y uno quisiera que eso, ¿qué podemos vender los países hispanoamericanos? Solo mano de obra, pero que no nos vean como obreros, porque yo te digo, yo puedo ir a Perú, Argentina, o México, ¿y qué pasaba antes, años anteriores? Creían que en países como el nuestro seguíamos tirando flechas. Hay que decirlo con todo Gracias, respeto. Mauricio. Y yo Muchísimas lo voy a gracias. decir, cierro con esto. Así como yo lo respeto a ustedes, también nosotros nos hemos desarrollado académicamente y profesionalmente. ¿Ok? Es Sí, verdad, Con ¿no? toda humildad lo voy a decir. Bueno, Mm, gracias. sí. buenísimo. Germán es Es, una, De Germán acuerdo, Germán. es un paradigma, un modelo de contador público desde el punto de vista profesional y humano. Muy Sí, bien. bien. Ya para terminar nuestra magnífica entrevista basada en la exposición de nuestra Marisol, no sé, quiero en primer lugar agradecer a Víctor Hugo Parrales, promotor del Diálogo Profesional América, que está con nosotros por esta oportunidad, y en segundo lugar a Marisol por haber aceptado nuestra invitación y todos los colegas que están presentes en la plataforma que han dado realce a esta magnífica reunión de carácter profesional. Y Marisol, tú eres nuestra invitada especial. Te vamos a ir compartiendo permanentemente para que también te unas a nuestras entrevistas, que como ves son de colegas de diferentes nacionalidades, de diferentes especialidades. Entonces, muchas gracias, Marisol, muchas gracias a los colegas que Angélica, están Angélica, presentes. Angélica. Sí, Carlos. Mira, ya para cerrar y terminar, porque pues sé que tienes su tiempo, ¿eh? Mira, yo siento que no se sabe medir correctamente lo que pasa, ¿eh? Yo veo que, por ejemplo, se manejan tendencias, que esto ha crecido, que esto ha crecido, pero no se concentran en las variables que lo han hecho, que han hecho que suceda esos eventos, Mm, ¿no? sí, pues. Entonces, esa parte, porque no es solo una variable, son multivariables, ¿no? Mm, Es como un sí. árbol, pero habría que profundizar, ¿no? Pero bueno, eh, es el problema que no saben medir y bueno, pues ahí es donde creo que no toman buenas decisiones porque no tienen la información como debería de ser. Bueno, es mi opinión, Angélica, y pues Marisol, pues gracias por escucharme y por invitarme, ¿no? Víctor también, ¿no? Germán, un gran amigo. Bueno, todos son amigos, ¿verdad, Angélica? Entonces, pues estamos unidos aquí, México y todos, ¿no? Aunque se hayan roto con Ecuador, pues no hay problema, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a tener que dar por finalizada la entrevista. Me Muchas disculpen, gracias. Vamos a porque tener que dar por Marisol finalizada la entrevista. Me disculpen, porque Marisol tiene una reunión, ¿Me permite el uso de la palabra? tiene una indicándole, claro, reunión. profundamente. Yo le A ver, quito 30 Marisol, segundos. el colega Gabriel García Yo le desea quito hacerte una 30 pregunta, segundos. Marisol. El colega Gabriel García desea hacerte una pregunta. Sí. No, buenas noches y gracias por la participación. Acá en Colombia, sí, el problema de la informalidad, y me doy cuenta que en Perú también lo están tratando, es un régimen especial, acá lo llamamos régimen simple, es un régimen especial montado en una serie de principios. Uno, que es grabar sobre el ingreso que usted tuvo, no sobre el flujo de caja, es grabar sobre el ingreso. Pero este sistema para combatir la informalidad está montado es que ese individuo al menos pague su seguridad social. Ese es el gran, digamos, incentivo que le da el Estado.
Usted págueme esos impuestos, pero ahí me paga su seguridad social. O sea, en última instancia el Estado le está diciendo, si usted me paga su seguridad social, es autosostenible en la sociedad. Y con eso me basta. Claro, tiene una serie de procedimientos. Ya. Es en ese sentido que el tema de la informalidad o esto. ¿Qué pasó con ese sistema de tributación especial? Que desde el punto de vista político se colaron los berracos, porque esos son colados, porque eso era, como usted decía, eso era para la señora peluquera, el salón de belleza, para el pequeño tendero, para ese tipo de negocio. Entonces le dice, bueno, yo lo hago sobre ingresos, pero para que usted entre ahí y no tenga problemas conmigo, muéstreme su seguridad social. Y dejaron un quinto reglón, que eso fue lo de los abogados, y se metieron ellos también ahí al rollo. Entonces ahí sí le embarraron y el Estado no ha vuelto a promover este sistema, es porque hay colado. Los trataron de sacar, pero ellos fueron y demandaron por constitucionalidad y la Corte les dio la razón y allá están metidos. Pero pila, hay diferentes formas, debe quedar claro un mensaje. La informalidad hay que combatirla. Otros dicen, pero ¿cómo la va a combatir si el mismo Estado la crea? ¿Sí? Entonces otros dicen, pues bueno, traigámoslos, al menos a que paguen impuestos desde el punto de vista económico, aparezcan en las cuentas nacionales. Entonces acá optaron, pues, págueme su seguridad social, así el impuesto de renta no lo perciba usted, pero sea autosostenible. Gracias. Muy Interesante. bien. Ujú. Muy bien, Bueno, interesante. Gracias, Gabriel. para tomarlo en cuenta, ¿no, Marisol? Sí, no, Colombia tiene varios ejemplos interesantes, inclusive cuando la empresa recién se constituye, hay como una marcha blanca de un tiempo, o sea, cada país ha tenido un trabajo especial y sí, y ciertamente Colombia no sufre la informalidad que estamos sufriendo otros países y bueno, el Pero abanderado. ¿cómo va su Producto Bruto Interno en Colombia? Ahorita, digamos que el Producto Interno Bruto estamos mal, viene creciendo, el año pasado creció 1.6, este año vuelve el mismo pronóstico del 1.6, que es malo, ¿cierto? Pero eso básicamente se debe al cambio del gobierno, El tema político, sí, del Claro. tema político, así es. que bueno, ya se está desempolvando. Fue derrotado en el sistema de salud, eran tres reformas. La fiscal, que ya se la aprobaron, se la tumbaron, unos recursos se los tumbaron a nivel de Corte Constitucional, pero la reforma fiscal que presentó fue pasada. Le tumbaron la reforma a la salud, pero el hombre la hizo a punto de decretos. Ahorita le acaban de aprobar la pensional en el Senado de la República. El que le tumbó la reforma a la salud pasa a la otra Cámara, que aquí ya damos Cámara de Representantes. Eso eran los tres pilares de la reforma. Pasa una cuarta, que es la educación gratuita en las universidades públicas, y parece que en ese sí la van a pasar. Yo creo que una vez resuelto ese problema, se va a ver otro tipo de cosas. Muy bien. Bien, Muy bien. agradecemos a la magíster Marisol León y a la vez le damos la bienvenida a la doctora Angélica Arroyo, que magíster Marisol, acá le comparto, inicia sus entrevistas en el programa Diálogo Profesional Perú. Bienvenida, Angélica. Y mi estimada Gracias. doctora, como decía la doctora Arroyo, esperemos que esta no sea la primera ni la última vez, porque creo que tenemos mucho por compartir con todos nuestros colegas del Perú y de nuestra América. Que tengan Muchas una gracias. excelente noche. Muchas gracias.
Excelente noche a todos ustedes. Muy amable Marisol, un abrazo fraterno para Buenas todos. noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Adiós, buenas noches.